Bueno, veamos un poquito el ejercicio 8 del TP5. Por ejemplo, en el A dan la función escrita, estas están escritas de manera de ecuación, y la cuenta que tenemos que hacer es 3x más 5. La que tenemos que preguntarnos para establecer el dominio es qué número puedo reemplazar acá y poder hacer la cuenta. En este caso, a cualquier número real lo puedo multiplicar por 3 y sumarle 5. Así que acá en este caso x pertenece a todos los reales. En el D, por ejemplo, aparece una división. Nosotros sabemos que no podemos dividir por 0. O sea, el denominador, que en este caso es x más 3, no puede ser 0, con lo cual el x tiene que ser distinto, cancelando a menos 3. Entonces mi dominio van a ser los x que pertenecen al intervalo o al conjunto de los reales menos el menos 3. Si lo quiero escribir en intervalo, va a ser de menos infinito a menos 3, unión de menos 3 a infinito. Así sacamos nada más que el menos 3. En el C aparece la variable x, la variable independiente, dentro de una raíz cuadrada, de índice en este caso par. Entonces, yo puedo calcular las raíces de índice par siempre y cuando el número sea mayor o igual a 0. Entonces, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, con lo cual tiene que ser mayor o igual, en este caso, a menos 1. Entonces, mi dominio van a ser los x que pertenecen al intervalo cerrado, porque está al igual, de menos 1 a infinito. La gráfica de estas funciones, bueno, en el primer caso es una recta, una línea. Dentro de este gráfico nosotros podemos buscar las intersecciones con los ejes. Entonces, si quiero buscar la intersección con el eje Y, x tiene que ser 0, entonces calculo f de 0. Reemplazo donde está x por 0 y me queda 5. Así que la intersección con el eje Y es 5. Y la intersección con el eje X, que son las raíces de la función, el que tiene que ser 0 es la variable dependiente, o sea, f o y, si la quieren llamar, tiene que ser 0. Entonces, igualo la función a 0 y despejo x. Resto 5 y divido por 3. Así que la raíz de la función, o la intersección con el eje x, es menos 3/5, que es este punto que tenemos acá. Esta función, a medida que el valor de x aumenta, el valor de y también aumenta para toda la función. Entonces decimos que es creciente. Y también podemos decir dónde es positiva y dónde es negativa. En la raíz, la función vale 0, ahí es nula. Positiva es donde el valor de la función es mayor a 0, o sea, visualmente en la gráfica lo vemos por todo lo que queda por encima del eje X. Entonces va a ser positiva desde menos 5/3 a infinito. Y va a ser, o sea, el conjunto de positividad son los x que pertenecen al intervalo abierto de menos 5/3 a infinito. El conjunto de negatividad son todos los valores de x donde la función es negativa, o sea, gráficamente todo lo que está por debajo del eje x es negativo. Así que va a ser de menos infinito a menos 5/3. Fíjense que acá los
El extremo donde está menos 5 tercios es abierto porque ahí la función no es ni positiva ni negativa, es nula. En el caso D, los cortes con los ejes, si x es 0, el corte con el eje Y, f de 0 es 1 sobre 0 más 3, ahí nos queda 1/3, que es este punto. Y si queremos ver el corte con el eje X, o sea, la raíz de la función, la variable dependiente tiene que ser 0, o sea, igualamos la función a 0. Multiplico por x más 3 y ahí veo que me queda 1 igual a 0, porque 0 multiplicado por cualquier número es 0. Esto es falso, lo que indica que no tiene raíces. No hay cortes con el eje X. En cuanto a positividad y negatividad, ahí vemos que desde menos infinito este valor es menos 3. Hasta menos 3 la función es negativa, está por debajo del eje X. Y desde menos 3 a infinito es positiva, está por encima del eje X. Y en este caso particular, a medida que X aumenta, el valor de Y disminuye, tanto en este tramo de la gráfica como en este. A medida que X aumenta, el valor de Y se hace cada vez más pequeño. Entonces la función decrece en todo su dominio. Y en la última que vimos, que es la raíz cuadrada, esa es la gráfica. Si X es 0, vemos que nos queda la raíz de 0 más 1, o sea, la raíz de 1 que vale 1. Ese es el corte con el eje Y. Y si la variable dependiente es 0, igualo la función a 0 y despejo X. Acá elevo el cuadrado para cancelar esta raíz cuadrada, y 0 al cuadrado es 0, y resto 1. O sea, me va a quedar 0 menos 1, o sea, menos 1. Ese es el corte con el eje X, que es la raíz. Fíjense que el dominio nosotros habíamos determinado que era de menos 1 a infinito. O sea, valores más chicos que menos 1 no puede haber función porque estarían fuera del dominio. En este caso la función es toda positiva porque está toda por encima del eje X, salvo el menos 1, que es la raíz, ahí es nula, y es creciente, porque a medida que X aumentan, los valores de Y también van creciendo, despacito, pero van creciendo.